SKF Quick Collect Sensor es un moderno sensor inalámbrico portátil con comunicación Bluetooth, ideal para tomar mediciones de vibración, velocidad y envolvente de aceleración y temperatura. El sensor recoge datos que se pueden visualizar en el lugar en tiempo real o se pueden enviar a la nube para futuros análisis. Sus indicaciones sencillas permiten entender la condición de los activos de manera efectiva. Se conecta a aplicaciones compatibles con tablets, smartphones y smartwatches. Es resistente al agua y al polvo, adecuado para usos en entornos peligrosos. Almacene y comparta datos a través de la nube y acceda directamente a los servicios de diagnóstico remoto gracias al Rep Center SKF. Aumente la productividad y la rentabilidad con el SKF Quick Collect. SKF, un mundo de rotación confiable. El SKF Microlog Analyzer AX lleva a un nuevo nivel la recolección de datos basada en rutas. El analizador permite elegir entre una serie de módulos de aplicación, creando un dispositivo personalizado que se adapta al programa de mantenimiento predictivo específico de cada industria. El usuario puede realizar tareas avanzadas como prueba de impacto, análisis estructural, registro digital, análisis modal, análisis en arranque y parada, entre otras. La serie SKF Microlog AX está aprobada para su uso en entornos peligrosos. Analyst, software especializado de análisis de vibraciones que permite diagnosticar la condición de los activos desde dispositivos portátiles. Con sus 4 canales, su versatilidad para elegir y añadir módulos de aplicación y una amplia pantalla que presenta los datos de forma rápida y sencilla, el SKF Microlog AX es lo más avanzado en monitoreo de condición portátil. SKF, un mundo de rotación confiable. Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a cada uno de los participantes de este programa de entrenamiento virtual llamado LubriRod en casa. ¿Sí? Son las 10 en punto. Vamos a esperar 2 minuticos que se vayan conectando las demás personas y ya estaremos dando inicio a nuestra charla de hoy, ventiladores centrífugos, enfocado a la parte de tecnología, detección y corrección de fallas. SKF Aptitude Analyst, un software integral para el análisis de vibraciones y diagnóstico de la condición de los equipos. Permite almacenar, analizar y recuperar información con SKF Aptitude Analyst, un software integral para el análisis de vibraciones y diagnóstico de la condición de los equipos. Permite almacenar, analizar y recuperar información compleja acerca de los activos de la planta de manera rápida, eficiente y confiable. Se adapta a sus necesidades específicas, ya sean rutas de inspección de los analistas, recolección puntual o periódica de datos de monitoreo de condición y análisis avanzado de vibraciones, siempre con la continua asesoría de expertos profesionales. El SKF Aptitude Analyst admite el almacenamiento de datos de cientos de máquinas monitoreadas y permite un número ilimitado de jerarquías. Las vistas generales del proceso y los espacios de trabajo permiten a los usuarios acceder a información clave de forma remota y en tiempo real. Optimice seguridad, confiabilidad y sostenibilidad con el SKF Aptitude Analyst. SKF, un mundo de rotación confiable. Sí, nuevamente, bienvenida a las personas, aquellas que se acaban de conectar. Ya vamos a dar inicio a nuestra charla de hoy, ventiladores centrífugos enfocado a tecnología. ¿Vale? El día de hoy está con nosotros el ingeniero Juan Diego Ende,
ingeniero que tiene bastante conocimiento y experiencia en la parte de campo, parte industrial, tecnología, vibraciones, y en esta parte muy importante como los ventiladores centrífugos. Ingeniero Juan Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Gerardo. Buenos días a todos. Muchas gracias por permitirme compartir en esta mañana todo, un poquito más bien, un poquito de las cosas que hemos podido vivir en campo y de cómo hemos podido trabajar en algunas ocasiones con soluciones prácticas sencillas y que nos han ayudado a mejorar la confiabilidad el desempeño de los equipos rotativos en el tema de ventiladores centrífugos. Nuevamente, bienvenidos a todos. Vamos a retomar un poquito sobre lo que hemos visto en torno a los ventiladores. En la primera charla, la primera parte que se dictó el jueves anterior, el ingeniero Jordan Mantilla nos estaba hablando acerca de los tipos de ventiladores, de para qué son los ventiladores, cómo están dispuestos sus álabes, y empezábamos a entrar un poquito en el tema de los componentes de los ventiladores. Entonces veíamos que había un sistema de accionamiento, digámoslo así, donde estaba el motor, normalmente acoplado por un sistema de transmisión por correas, correas poleas y su sistema de fijación. Estaba el eje y estaba digamos que la voluta como tal, ¿no? Pero también teníamos unos sistemas de acoplamiento directo a través de acoples de grilla, de acoples de elastómero, de acoples por cadena, etcétera. Incluso en su momento no lo tocó Jordan, pero también en algunas ocasiones se usa la utilización de acoples hidráulicos para, para poder hacer esta conexión del drive hacia el elemento conducido. Eso lo tengo ahí en cuenta porque vamos a ver algunos casos, bueno, un caso específico trabajado sobre este tema. Y en la charla del día martes, el ingeniero José Barón nos estuvo hablando acerca de lo que es el tema ya específico de rodamientos, ¿no? Los elementos de rodadura sobre los ejes de los ventiladores. También hoy voy a tocar un poquito, no voy a entrar en el tema de calculaciones de ningún tipo, ni de ventilador como tal para ninguna aplicación, ni de rodamientos, ni de lubricación, ni siquiera. Porque eso digamos que ya lo vimos así fuera de manera básica, pero ya recorrimos ese tema. Pero sí quiero hacer mención porque de los problemas más frecuentes, si ustedes se dan cuenta, esta charla se llama detección, corrección y mantenimiento, alargamiento de la vida útil de los componentes. Es muy importante que tengamos en cuenta, y lo voy a mencionar muy rápidamente a través de las diapositivas, los problemas recurrentes que se nos presentan con ventiladores centrífugos en el campo. Hay ciertos modos de falla que, por ejemplo, aquí, si nosotros habláramos, no viene al caso hablar de engranajes, por ejemplo, porque muy pocos accionamientos de ventiladores se dan con reductor de velocidad, o no viene al caso hablar de algún otro tipo de problemas que se puedan llegar a presentar, pero sí hay algunos muy específicos como modos de falla de estos sistemas, que son los que vamos a ver en adelante. Ya Jordan en su primera charla nos había comentado acerca del desbalanceo, acerca de la desalineación, acerca de la soltura mecánica. Hoy vamos a abordarlos un poquito más en detalle sin penetrar mucho en ellos, pero también vamos a ver algunos otros que nos quedaron pendientes y ver de qué manera pudiéramos detectarlos, ¿no? Detectarlos desde diversos puntos de vista. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar en el detalle de la charla de hoy, que está enfocada un poquito a esa detección, pero además a verlos, ¿no? A ver, muchas veces nosotros en mantenimiento no nos damos cuenta de muchas cosas que pasan a nuestro alrededor o que pasan en otro tipo de industrias o que pueden llegar a pasar. Uno a veces se imagina cosas, pero no las ve hasta que no las o no las siente hasta que más bien no le pasan a uno en sí mismo. Y yo les cuento un poquito de la experiencia. Algunas de las cosas que voy a presentarles aquí, si no el 100%, sí un muy buen porcentaje, yo he sido partícipe de
de esas situaciones de una u otra forma. Entonces puedo contarles algunas singularidades y eventualmente surgiera alguna inquietud. Hasta cierto punto les podría comentar algunas singularidades de esas cosas, ¿no? En primera instancia, entonces, nosotros vamos a recorrer básicamente lo que son las fallas típicas en ventiladores, cómo se pudiera hacer una detección por inspección, y cuando hablamos de inspección, estoy hablando de inspección sin una tecnología demasiado avanzada. También vamos a ver algo de detección por tecnología, cómo se presentan este tipo de problemas, cómo pudiéramos verlos, o cómo se presentan ya cuando nosotros decimos, hey, tú eres analista de vibraciones, ayúdame con este problema. Entonces, para que, digamos, empecemos a tener como una idea de cómo se puede ver en un espectro o de alguna forma cierto tipo de problemas. Y algunos casos de estudio en los que, como les decía, he podido participar en estos años que he tenido la oportunidad de trabajar en el campo, ¿no? En primera instancia, entonces, y permítanme que yo tengo que hacer aquí una corrección. Voy a dejar de compartir pantalla un segundito, discúlpenme. Necesito... Gerard, ¿puedes retomar la pantalla, por favor? Un segundo. Sí, Juan, algo muy importante, pronto que decías tú indirectamente, y es la parte de cuando uno pues trabaja directamente con estos equipos, hablando de ventiladores, es una máquina muy sencilla, pues realmente tiene un motor, en la mayoría de los casos eléctrico, un acoplamiento, un eje de salida y un ventilador, pero podemos encontrarnos un sinnúmero de problemas que casi siempre pues, son los mismos en todas las plantas, en todos los segmentos a nivel nacional. Yo sé que hoy vamos a tocar pues parte de ello. Algunos son muy repetitivos. Uno de los problemas que yo más me he visto de pronto en las plantas, independientemente del segmento, ha sido la parte de altas temperaturas en las chumaceras de los ventiladores, ya sea transmisión directa o transmisión por correas, ¿sí? Más en correas, porque ustedes saben que la tensión como tal de las correas me está generando una carga adicional al rodamiento, ¿sí? Entonces algo muy importante saber, ¿ya? Y la parte de cuando tenemos acople directo, he visto muchas altas temperaturas y casi siempre esto se adapta, este problema, a la parte del ajuste radial del rodamiento. No tenemos como un procedimiento claro para poder decir hasta dónde lo voy a apretar, si trabajamos con manguitos, ¿ya? Y en la parte Sí. de correas, la tensión, no sé hasta dónde voy a tensionar mi correa y hasta dónde voy a también apretar mi rodamiento, y el rodamiento queda fijo, queda muy ajustado y eso me genera alta fricción. Dinos, Juan. Sí, Gerard. Entonces vamos a ver una falla típica por desalineación. Entonces, si están apreciando mi pantalla, aquí podemos ver el accionamiento de un ventilador de aproximadamente 150 kilovatios. Es un ventilador de proceso por donde pasa polvo de material. Y resulta que por un acoplamiento hidráulico, estaba acoplado más bien por un acoplamiento hidráulico, y los acoplamientos hidráulicos tienen una particularidad, son demasiado sensibles a la desalineación. Entonces, en el momento en el que hay una pequeña desalineación fuera del rango,
automáticamente tiene problemas. Hay sobrecalentamiento al interior y el fusible muchas veces no es suficiente para poder asumir esa sobretemperatura y puede haber una falla catastrófica, como ya lo vamos a ver acá. Vemos el eje, cómo quedó, parte del eje, que iba del motor hacia el acople hidráulico. Podemos ver la guarda de seguridad que tenía el acople hidráulico en su momento. Fíjense ustedes que está llena de aceite, obviamente, porque hubo una explosión en el acople. Y aquí vemos parte del acople hidráulico. ¿Ven ustedes? O sea, esto es aluminio y el acople hidráulico explotó. Eso significa que si ustedes tal vez no alcanzan a ver el diámetro de este acople, pero estamos hablando de cerca de 350, 400 milímetros. Cuando hay una explosión de un equipo de estos a alta velocidad, pues prácticamente salen balas disparadas en cualquier dirección. Como ustedes lo ven aquí, destruyó la guarda y destruyó algunos otros componentes y gracias a Dios en su momento no había personas cerca porque si no hubieran habido probablemente algunas consecuencias mucho más fuertes, ¿cierto? Aquí vemos cómo quedó la carcasa también, la otra parte de la carcasa del acople hidráulico. Al final, ese problema de desalineación, pues desafortunadamente no se pudo superar o llegar a la alineación que pudiera uno querer, soñar, y hubo que cambiar el acoplamiento, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas que les quería mencionar. Cuando estamos usando acople hidráulico, normalmente nosotros lo utilizamos para hacer arranque suave cuando hay una carga alta a la salida del rotor. Entonces tenemos que hacer un acoplamiento hidráulico. El acople hidráulico lo que hace es que al interior su aceite empieza a moverse y empieza una fuerza centrífuga a darse para que haya el enganche entre las cámaras que veíamos anteriormente de uno de los lados del acople, que es la parte, digamos, giratoria, y la parte fija, que es la externa. Entonces, y ahí acopla, engrana y arranca el movimiento de una manera muy suave. De otra forma, cuando nosotros utilizamos acoples de tipo directo, lo que tenemos que usar es un variador de velocidad y fue lo que se tuvo que acondicionar en este caso. Esa falla fue por desalineación, vuelvo y les digo, porque los acoplamientos, si ustedes se dan cuenta cuando hacen montaje, bien sea pequeños o bien sea acoplamientos grandes, ellos tienen unas tablas donde les dice cuál es la desalineación permisible. Y esa desalineación permisible tiene que buscarse so pena de tener algún tipo de falla como la que nosotros estamos viendo en este momento, las fallas por desalineación. Aquí vemos otra falla. Este es el asiento de una chumacera, de un soporte, en donde vemos que el desbalance nos causó obviamente un desgaste muy fuerte, incluso con deformación plástica sobre el soporte. Aquí vemos cómo quedó el rodamiento sin un elemento rodante. El acople, pues obviamente se destruyeron los tornillos, no se destruyó el acople, es un acople de engranajes en ese instante. Fíjense ustedes el eje, aquí en esta, no sé si están viendo la flecha que tengo yo para indicar. ¿Están viendo la flecha, Gerard? Sí, Juan, Sí sí, se está viendo, Inge. Okay. Tranquilo. Aquí vemos la señal de sobrecalentamiento que hubo sobre el eje, de manera que ahí automáticamente hubo degradación del material y una posibilidad de fatiga posterior si el eje no se cambia, pero muy rápida, ¿no? O sea, aquí hubo un cambio térmico en el material bastante fuerte, de manera que es un inductor de falla muy crítico. Aquí vemos ya, después de haber visto todo el problema, aquí vemos una pequeña fisura alrededor de uno de los soportes del ventilador. Ya les cuento un poquito la historia. Este es un material también que transporta finos. Los finos, estos son unos álabes. Aquí podemos ver una voluta. Vemos la forma de los álabes. Este es un álabe que es hueco. O sea, no es un álabe de una sola lámina, sino que es un álabe formado por una placa encima. Aquí tenemos un elemento de unión y por debajo va otra placa en esta punta. Entonces, cuando
empieza a haber desgaste en el álave, empieza a darse cuando empieza a haber flujo de polvo sobre el álave, empieza a haber posibles perforaciones. Si ustedes se fijan acá, esta es una perforación muy pequeñita. Y esa perforación lo que hace es que permita la entrada de este mismo polvo y se genere una carga de imbalance más bien, dentro de cada uno de los álaves. Si se perforan varios, pues tenemos un problema mucho más severo. Y al entrar esto en vibración, entonces empieza a tener efectos sobre otros elementos. Esta es la estructura, ¿cierto? Y la estructura, entonces, fíjense ustedes que por más robusta que sea, porque esto es chapa de más de 3/4 de pulgada, por más robusta que sea, va a terminar fallando, ¿verdad? Y tenemos aquí una fisura que fue de extremo a extremo sobre la base del ventilador. Entonces, les cuento la historia. Arrancó presentándose como un desbalance, se hizo la corrección sin hacer la revisión de los álabes. Volvió a dar, después de volver a arrancar el proceso, un proceso cuya parada implica más de 200 millones de pesos solo el parar por un par de horas y volver a arrancar. Se arranca el proceso nuevamente y vuelve y se tiene que parar en pocos minutos porque vuelve a empezar el incremento en las vibraciones por desbalance. Entonces, ahora sí, entramos, desarmamos y empezamos a ver que tiene estas perforaciones. Se hace la limpieza, se hace la reparación de los álabes, se arranca nuevamente después de muchas horas de parada, otros 200 millones de pesos, se arranca nuevamente y resulta que empieza a tener problemas de desbalance. Cuando nosotros empezamos a ver qué pasó con los rodamientos están bien montados, el acople está bien montado, empezamos a hacer las pruebas y resulta que después de muchas horas y de muchos balanceos y de llevar diferentes personas, diferentes equipos para balancear, resulta que lo que encontramos es esta pequeña fisura que nos estaba generando el incremento en las vibraciones después de tener el rotor totalmente balanceado. Entonces, fíjense ustedes que una cosa puede desencadenar problemas en alguna otra de los componentes de la misma estructura o del ventilador en sí mismo, ¿no? Este fue un caso de desbalance que tenemos acá. Hay eventualmente fallas por diseño también, y las fallas por diseño se pueden dar por diversas circunstancias, no necesariamente porque el equipo venga con un diseño diferente o un diseño equivocado para la aplicación inicial, sino porque muchas veces nosotros mismos nos encargamos de ponerle o más carga o de cambiar los componentes originales por componentes que nosotros consideramos que pueden desbararnos en determinado momento, porque se nos da por cambiar la estructura, porque se nos da por mover el equipo para otro lugar, etcétera. Demasiadas cosas pueden suceder para que el diseño ya no sea más bien eficaz, más que el diseño no sea el adecuado en su comienzo o en su concepción, sino para que el diseño no sea el que nosotros necesitamos en su momento. Aquí teníamos otro caso, y este caso era dado por continuos desbalances y cambio de rodamientos y correas con una frecuencia muy alta. Estamos hablando de un ventilador de un diámetro de voluta de cerca de 1,20 m, con aproximadamente lo mismo, un motor de cerca de 150 caballos. Accionamiento por correas SPC, longitud entre poleas de cerca de 2 metros. Entonces, accionamiento de 8 correas. Entonces, nada más el juego de correas es bastante costoso, pero además la estructura y además muchas otras cosas que les voy a comentar ahorita se dan. Y me voy a permitir salir un momento para poner un video. Aquí voy a compartir mi pantalla un momento, por favor.
Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Juan. Que era lo que estaba sucediendo allí. Entonces, ustedes pueden ver, esto es un análisis ODS, un análisis estructural. Podemos ver en este caso cómo se está moviendo el ventilador. Nosotros normalmente vemos los problemas que están a simple vista. Fíjense ustedes los soportes, el movimiento de los soportes. Hay una excentricidad bastante fuerte. ¿Mm? Pero miren también la estructura, ¿no? La estructura, a pesar de que no vemos claramente cómo se está moviendo con respecto a las bases, sí, aquí en esta zona nosotros podemos ver que la estructura se está moviendo hacia los costados. Entonces, la influencia de un posible desbalance acá puede generarnos problemas de rotura en la estructura, ¿cierto? Y básicamente, ni siquiera el desbalance. Puede ser que nosotros tengamos ya vamos a ver un poco más adelante, una resonancia o podamos tener algún otro tipo de problema. Mira, aquí se ve una soltura mecánica, ¿no? Entre la chumacera y la base, por ejemplo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y voy a retomar mi presentación. ¿A qué voy con esto? A que teníamos un ventilador en donde nosotros estábamos viendo un simple desbalance cada vez que teníamos que, o no un simple desbalance, por carga en el proceso nosotros teníamos que hacer balanceos o limpiezas de material frecuentemente, pero había ocasiones en las que simplemente permitíamos que el ventilador trabajara porque no había ocasión de parar. Y ese trabajara porque no había ocasión de parar, entonces hacía que nuestra estructura empezara a tener fisuras, nuestros rodamientos se recalentaran. Cuando corregíamos el desbalance, entonces no encontrábamos cuál era el problema para que él no nos diera el nivel de vibraciones adecuado para un tamaño de ventilador como el que estábamos trabajando. Hasta que al final entonces nos dimos cuenta que el problema real, además de la pega de material, fue que después de hacer un análisis como el que estábamos viendo en este momento, un análisis estructural, estábamos viendo que él, y voy a utilizar esta palabra, se pandeaba cuando se movía. Entonces, sumado al desbalance, ese desbalance hacía que toda la estructura se pandeara. Entonces estábamos induciendo induciendo fatiga a la estructura terminaba fisurándose y rompiéndose, y entonces nosotros lo que hacíamos era balanceé, cambié correas, cambié rodamientos, suelde estructura, hasta que tuvimos que cambiar incluso la estructura, pero no caímos en la cuenta de ver si la estructura realmente era la que nos permitía soportar esas cargas de desbalance. Al final del ejercicio, ¿qué tuvimos que hacer? Porque nos volvía a generar los mismos problemas. Al final tuvimos que hacer, fue más que el análisis ODS o el análisis estructural, tuvimos que hacer una simulación dinámica por elementos finitos en la cual encontramos que había baja rigidez del sistema. Entonces, claro, empezaba a vibrar y resulta que la baja rigidez del sistema permitía que todo se me empezara a pandear y empezara a generar fisuras y los problemas consecuentes, inclusive sobre la estructura del edificio. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue una corrección de rigidez, agregando un peso que también se calculó por el método de elementos finitos y resolvimos el problema. Pero esto nos tardó un cierto tiempo para llegar a estas conclusiones. También se puede dar ese tipo de problemas. Aquí tenemos un problema adicional. Entonces, en otro ventilador, cambio frecuente de rodamientos, se presentaban hasta 3 eventos de cambio de rodamientos por año. Había que cambiar las poleas porque las poleas se desgastaban y había que tener cambios frecuentes de correas. Hicimos toda la verificación por vibraciones, entonces bien por desbalance, bien por alineación, bien por soltura mecánica, pero seguía teniendo problemas. Entonces lo que tuvimos que hacer fue nuevamente un análisis ODS, un análisis estructural, y nos dimos cuenta que teníamos esto en el eje, este comportamiento exagerado, ¿no? Entonces veíamos que teníamos un problema estructural de diseño sobre uno de los soportes del eje, sobre el soporte del lado fíjense ustedes cómo era el comportamiento que tenía. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos este eje doblado en esta ubicación, pues tenemos un problema muy fuerte de vibración. O sea, claramente
claramente tenemos un pandeo y el pandeo nos genera una vibración bastante fuerte en donde vamos a tener un daño porque son unas cargas adicionales cíclicas sobre el rodamiento, pero también pues tenemos toda la vibración que nos puede llevar a problemas estructurales como los que vimos aquí en el caso anterior. Entonces, fíjense ustedes que hay muchos problemas que ni siquiera nos imaginamos nosotros. Gerardo hace unos minutos nos hablaba acerca de los problemas por temperatura, ¿cierto? Y los problemas por temperatura, fíjense ustedes en los 3 casos o en los 4 casos que nosotros hemos visto hasta este momento, pues claramente los vamos a tener. Sobre el rodamiento vamos a tener problemas de temperatura en todos los casos. Entonces, el hecho de que tengamos temperatura implica que tenemos un problema no solo de lubricación. Nosotros lo que hacemos, o muchas veces, o muchas costumbres que hay en el medio, es que tan pronto haya una indicación de alta temperatura en un rodamiento, lo que hacemos es llamar al lubricador, por favor, vaya engrase, y eso lo que nos causa, pues sí, claramente es que primero se nos incrementa puntualmente la temperatura, además, después nos baja un poquito, pero después nos vuelve a las condiciones de alta temperatura que veníamos trayendo anteriormente. Entonces, el hecho de que haya alta temperatura no necesariamente es falta de grasa. Hay muchos problemas que pueden estar asociados y eso es como el dolor de cabeza. El dolor de cabeza normalmente nos indica a nosotros que tenemos un problema en nuestro cuerpo. No necesariamente que sea exactamente en la cabeza. Puede ser muscular, puede ser de cansancio visual. Así le pasa a los ventiladores, así le pasa a los rodamientos. La indicación de temperatura es simplemente una alerta, es un síntoma que nos dice que hay un problema y que hay un problema que tenemos que atender seriamente. No necesariamente es el problema del rodamiento, es un problema asociado que, como ya vimos, pueden ser inclusive cosas que están escondidas, que nosotros no nos damos cuenta a simple vista. Pero también, y ya vamos a ver en la siguiente, en un par de diapositivas adelante, podemos llegar a tener problemas que podemos identificar fácilmente con la ayuda de ciertas herramientas visuales. Otra falla muy común es la resonancia, ¿no? Aquí tenemos un ventilador que tuvo problemas por resonancia. SKF se enorgullece en presentar el alineador de ejes SKF TKSA 11. Con innovadores sensores donde eso salió de mi equipo y una aplicación intuitiva para dispositivos. Estamos hablando entonces de la resonancia. La resonancia, finalmente, y por definición, es aquella condición de una máquina o estructura en el cual la frecuencia de una fuerza vibrante, tal como un desbalance de masa, se iguala con una frecuencia natural del sistema. Y esa frecuencia natural depende solo de 2 factores, la masa y la elasticidad. Decíamos que es la condición de una máquina o estructura en la cual la frecuencia de una fuerza vibrante, tal como el desbalance de masa, se iguala con una frecuencia natural del sistema, la cual depende solamente de 2 factores, la masa y la elasticidad del material. Y ahí es donde yo les comentaba anteriormente que tenía que ver la rigidez del sistema, ¿cierto? Entonces, el problema que habíamos visto en el caso anterior, el ventilador que tuvimos, tantos problemas de desbalance y de rotura de estructura, se daba precisamente porque en algún momento ese desbalance que había en el rotor se cruzaba con una de las frecuencias naturales o frecuencias críticas. Cuando estamos hablando de equipo rotativo, hablamos de frecuencias críticas o de velocidades críticas más bien. Del sistema, y ahí era donde empezaba la rotura de material, la rotura de estructura. Aquí nosotros vemos que en determinado momento este ventilador, seguramente con un variador de frecuencia, llegó y probablemente por temas de proceso, se ubicó entre el 15 y el 20%, si no sobre la misma, 15 a 20% cercano a la velocidad de giro, a una de las velocidades críticas del ventilador. Y eso causó que se incrementara de una manera bastante fuerte la amplitud de la vibración que se generó y hubo una falla catastrófica donde salió motor, salió ejes, salió voluta, salió absolutamente todo, ¿cierto? Entonces, yo quiero preguntarles, y esta es una pregunta, digamos que abierta para todos,
sin necesidad de que me la respondan en este momento. Y es que, como bien les mencionaba anteriormente, nosotros tenemos unos equipos diseñados para ciertas condiciones y para ciertas características de operación. Y la pregunta es, ¿se ha realizado alguna modificación últimamente en algún equipo? De pronto, un cambio o sustitución de partes. Inclusive, en este preciso caso de este ventilador que estamos viendo acá, lo que se cambió en su momento fue el material del cual estaba construido el eje. Hubo unos cambios en el material y hubo unos cambios en el diseño del eje. Entonces puede que haya tenido unos mayores cambios de diámetro, por colocarle un rodamiento diferente, por ejemplo, o por colocarle en lugar de un acople directo una polea, etcétera. Entonces lo que hicieron fue cambiar el diseño del eje y cambiar el material del eje, de manera que tuvo una modificación en su frecuencia natural que se cruzó con una de las frecuencias inducidas de fuerzas vibrantes, que esa frecuencia no necesariamente es un desbalance. Por ejemplo, yo les puedo decir que si ustedes tienen un ventilador con una celosía, con una guillotina, que es la que nos regula el paso de aire hacia el ventilador o desde el ventilador, si ustedes cierran o abren esa esclusa o esas guillotinas, claramente hay un cambio en la condición, porque la fuerza que ejerce el aire sobre la estructura es diferente por el volumen que le permitimos pasar a través de esas esclusas. Entonces, ahí hay un cambio automático en las fuerzas vibrantes. Y cuando hay eso, tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces probablemente ustedes se han dado cuenta que al abrir o al cerrar un poco más esas esclusas, hay unos cambios en la vibración. A veces se amplía, a veces se disminuye. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas esas alteraciones en tuberías, las modificaciones en la estructura o en la cimentación. Aquí, como les decía, el incremento en los volúmenes de gases o en carga de material, para que no vayamos a tener problemas por resonancia. E incluso, como lo veíamos en el ejemplo pasado, precisamente, estábamos hablando de que el mismo desbalance en los dos primeros casos, en los dos casos, en el de desbalance y en el de rotura de estructura, veíamos que la estructura se rompía precisamente porque el desbalance entraba en sincronía con una frecuencia o con una velocidad crítica del ventilador. Entonces, hay que tener demasiado cuidado con ello. Yo no sé si hasta ahora hay alguna inquietud sobre lo que hemos visto. Bueno, Juan, realmente yo quería hacer un aporte. La parte de resonancia, hay que saber detectarla y hay que saber ser claros cómo detectar, valga la redundancia, problemas por resonancia, ¿sí? Uno de esos, no sé si lo vas a tocar ahorita, es que la resonancia se muestra o se identifica fácilmente en un rango de velocidades del equipo. Recuerdo que en algún momento está en un arranque de una... El ventilador de tiro forzado y tiro inducido, pues tienen un rotor inmenso, superamos el diámetro de los 6 metros, 8 metros más o menos, y tenía un arrancador suave, ¿sí? Pero cuando empezaba a arrancar, llegaba un punto a cierta velocidad o a cierta frecuencia en que ese ventilador vibraba tanto que trataba de arrancarse de la base, ¿sí? Entonces, esta es una forma fácil de uno detectar o saber de que tenemos una resonancia, ¿sí? Que a determinadas velocidades del ventilador o del motor vamos a tener esa vibración. Sí, Gerard, correcto. Tratar de aislarnos, identificar primeramente en qué rango de velocidades tengo yo esa alta vibración o esa resonancia y tratar de evitar al máximo pasar o quedarnos ahí mucho tiempo. Si vamos a pasar por ahí con un variador de frecuencia, tratar de hacerlo lo más rápido posible porque es muy destructivo, de pronto como nos lo muestra la fotografía. Sí, Gerard, de hecho yo tengo más adelante cómo podemos detectar estos problemas que estamos viendo acá a través de espectros y qué pruebas se pueden hacer para poder identificar esto. Entonces, no sé si alguno de los otros participantes tiene alguna otra pregunta. Vamos a entrar un poquito al tema de detección entonces en estos minutos que vienen. Si no, entonces
Señor. Juan, le habla Javier. Javier. Nosotros tenemos un cliente acá que se llama Unipost. Unipost decidió un día en su proceso aumentar la velocidad de un ventilador, ¿sí? Y olímpicamente empezó a detectar daños de los rodamientos y lo que hizo fue cambiar los rodamientos, ¿sí? Cambió el tipo para un bipartido. ¿Me estás escuchando? Sí. Sí. Bueno, entonces cambió el rodamiento y, digamos, había incrementado un 20% la velocidad y se fue, en ese momento era de 1800, lo pasó a 2200 y después decidió pasarlo a 2700. En 2700 la carcasa empezó a fissurarse, entonces hicieron unos refuerzos de carcasa. Ya en ese momento nos llamaron a nosotros y pues le dijimos, no señor, usted no puede hacer ese cambio, usted primero tiene que ir y asesorarse de un fabricante de ventiladores para que le haga el estudio de ese ventilador como tal. No, que nosotros tal y nosotros cual. Y resulta de que no hicieron caso omiso y pasaron a 3200. Cuando pasaron a 3200 se les destruyó el ventilador, ¿ya? Lo arrancaron y en menos de 8 horas el ventilador destruido. ¿Sí? Sí. Entonces, eso que usted estaba hablando ahorita de respecto al diseño y respecto a los estados resonantes, cuando pasó a 2700, en 2700, el ventilador hacía, como decía el ingeniero Gaviria, pues ese estado resonante que es ondulatorio, que es y esa es una clara evidencia de que toda la estructura, todo, es que usted se paraba a 5 metros del ventilador y sentía el cosquilleo en los pies, ¿ya? Entonces son manifestaciones de la resonancia que se va por la estructura, se va hasta en el piso siguiente, ¿sí? Correcto, correcto. Eso se ve cuando lleguemos en a todo. una planta y empecemos a mirar cerca un equipo. Se siente en todo el edificio. Bueno, no necesariamente vamos a tener la posibilidad de hacer detección de muchos problemas a través de inspecciones básicas, pero sí podemos encontrar algunos de ellos y los podemos corregir fácilmente. Entonces, aquí voy a mostrar dos tipos de inspección, la inspección básica y la inspección con tecnología. Vamos a arrancar con la básica, que es como su nombre lo indica, a través de nuestros sentidos, en principio, o si tenemos algunas herramientas básicas también nos podrían ayudar bastante, ¿no? Entonces, vamos a iniciar por el lado del acople. Entonces, por el lado del acople, cuando tenemos accionamiento por correas, nosotros podemos ver este tipo de problemas. Seguramente en algunos casos ustedes lo han visto, ustedes se asoman a través de las guardas de los equipos y ven este caso en correas. Eso es una clara indicación de varias posibles problemas, ¿no? Y ahí viene un poquito el tema de detección, pero también el tema de hacia qué orientarnos en temas de cómo lo vamos a atacar o cómo lo podemos resolver. Entonces, este problema se puede ver como una desalineación, como una mala selección de las correas, porque claramente está perdiendo sus lonas, fíjense, por tracción. Puede haber severas cargas de choque, ¿cierto? Dentro del mismo proceso, muchas veces vemos que pueden haber costras en las paredes que se caen y esas costras generan un impacto sobre el flujo del ventilador o incluso sobre el mismo proceso de ventilación o de transporte de gas, y se transmite directamente al accionamiento. O que pueda haber objetos extraños dentro del accionamiento. Muchos no tienen guardas de protección y caen piedras, caen metales, cae cualquier tipo de cosa y ahí tenemos el daño. Podemos ver también, disculpen, podemos ver también este tipo de cosas que hay acá. Fíjense ustedes, unas correas más hundidas que otras, y se puede ver por varias razones, ¿no? Hay una mala selección, probablemente inclusive hay un deficiente montaje, no estamos haciendo una buena tensión. Hay desgaste de poleas, puede haber inclusive movimiento en los ejes, puede que ni siquiera estemos ajustando bien o que nuestro sistema de ajuste esté permitiendo que haya un movimiento en los ejes. O incluso, fíjense ustedes, y esto no es risible inclusive, hay personas que pueden llegar a montar una correa de una dimensión diferente, ¿cierto? Porque les queda muy destensionada, probablemente con el otro juego por el desgaste que hay en la polea, y pueden llegar a montar una correa diferente. Entonces, es un problema que se da. O sea, no podemos decir no,
Es un problema que puede llegar a veces. Tenemos también, fíjense ustedes, las caras laterales de la correa. Tenemos aquí como si se arrugara la cara lateral. Aquí tenemos una huella, una marca, y de hecho hay una pérdida de material acá en esta zona. Y este es un problema que se puede dar bien por deslizamiento o bien por desalineación, por poleas desgastadas o incluso por poleas demasiado pequeñas, ¿no? Entonces solo entra un poquitico sobre la polea y empieza a hacer desgaste sobre esa. Ya cuando nos vamos a un acople directo, por ejemplo, nosotros podemos ahí encontrar en acoples directos, aquí hay rotura del elemento, hay fisuración, posible fisuración, hay soltura mecánica, entonces los elementos pueden llegar a aflojarse. En algunos casos hay prisioneros, tornillos prisioneros que necesariamente no pueden mantenerse todo el tiempo ajustados, sino que puede llegar a soltarse. Hay falta de tornillería de fijación. Esto, nosotros lo podemos detectar con inspecciones básicas, ¿cierto? Y las inspecciones básicas normalmente las podemos hacer, como bien les mencionaba anteriormente, de manera visual, ¿cierto? De manera visual yo puedo mirar mi acople cuando el equipo está parado, obviamente con todas las precauciones de seguridad. Puedo mirar mi acople, puedo mirar mis correas, puedo mirar inclusive algunos otros puntos. Aquí estoy mencionando, por ejemplo, las conexiones eléctricas. Aquí estoy mencionando, por ejemplo, este es un ducto de lubricación. Aquí podemos ver muchas otras cosas. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Pero básicamente pudiéramos nosotros llegar a ver estos problemas también en funcionamiento, durante el funcionamiento. ¿Y cómo lo podemos ver? A través de una guarda que tenga la posibilidad de tener una malla expandida que nos permita mirar hacia el interior. No necesariamente abrir la guarda, sino que tenga una mallita en metal expandido suficientemente grandecito para que podamos mirar, visualizar. Y aquí les voy a mostrar dos casos de cómo se puede ver a través de un par de herramientas. Entonces, permítame, yo miro un videito acá. Voy a colocar un videito acá. Ahí están viendo mi pantalla. Hola. Sí, Juan, la diapositiva, ¿eh? Juan, hay una pregunta, voy a aprovechar, voy a hacerla acá mientras... ¿No estás viendo el video? No, Juan, estamos viendo PowerPoint todavía. Tengo problemas entonces, Gerard. Espérame un segundo. Vale, voy a formular una pregunta, Juan, acá mientras te conectas. Dice... El conjunto Ya creo que lo tenemos. de rodamientos, sí, Juan, te voy a formular una pregunta. Ok. El conjunto de eje rodamientos, cuando presenta alguna torcedura, lo ideal es decirle que el eje está flexionado o está pandeado. Está flexionado. El pandeo no es... Nosotros normalmente no deberíamos utilizar el término pandeo. Es flectar. Realmente la palabra es flectar. Está flectado. Ok. Es eje doblado, de hecho. Ok. Listo. Lo que pasa es que nuestro léxico nos permite utilizar diversas palabras e incluso nosotros podemos hasta graficar con nuestras manos el pandeo, ¿no? Pero realmente es flexión, es una carga flexión y la consecuencia cuando ya hay la deformación plástica es un eje doblado, ¿no? Bueno, vamos a ver este videito donde podemos ver que a través de la guarda, aquí no vemos la guarda, pero a través de a través de una lámpara estroboscópica nosotros podremos ver la superficie de las poleas y de las correas, ¿verdad? La lámpara estroboscópica nos permite sincronizar la
la emisión de los destellos de luz con la velocidad de giro de los elementos. Y fíjense ustedes, podemos ver también si hay posibles fisuras en la polea, podemos ver si hay cintura en los diferentes aros de la polea. Podemos ver la superficie de las correas, si hay fractura sobre la superficie de contacto de las correas, y podemos identificar algunos de los problemas que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Entonces, voy inmediatamente también a mostrarles otro videito acerca de los acoples. Una vez. Okay. Ver los acoples. Ahí vemos las lámparas estroboscópicas. Aquí podemos ver un par de aplicaciones también para las lámparas estroboscópicas. Una de ellas es el caso que nos atañe ahorita y es cómo vemos problemas en los acoples. Entonces este es como el principio de funcionamiento de la lámpara, ¿cierto? Es generación de destellos de luz que se sincronizan a la velocidad de giro del elemento y nos permite ver como si estuviera detenida el elemento o la máquina, sí, el elemento básicamente. Ahí te cuento, sigue el video. Ahí te cuento un testimonio con esa lámpara, Juan, mientras transcurre el video. Y de hecho acá hay un buen amigo conectado que hicimos una inspección en una papelera, me reservo el nombre. Y con esta lámpara detectamos que el motor, no recuerdo el caballaje, un motor del Yankee, logramos detectar que los tornillos estaban salidos, los del acople. A simple vista, por las altas velocidades del motor, pues obviamente nos es imposible ver los tornillos. Pero con la lámpara estroboscópica pudimos, entre comillas, detener visualmente el acople y ver unos tornillos a punto de salirse, ¿sí? Y obviamente eso puede generar algún problema físico ante un operario o en la máquina. Correcto. Es una herramienta muy que nos brinda muchas posibilidades en una planta y que nos permite a nivel de inspección encontrar muchas cosas. Fíjense ustedes, aquí estamos viendo los álabes de un ventilador para determinar si, por ejemplo, hay rotura de soldaduras, para determinar, por ejemplo, si hay algún tipo de fisura en el álave, al interior del álave, desgastes, bueno, bastantes aplicaciones. Entonces, como les decía, es posible determinar todos estos problemitas a través de esa simple herramientica. Si no lo podemos detener, que normalmente, o lo ideal es que nosotros hagamos inspecciones predictivas, no inspecciones con equipo, bueno, inspecciones con equipo parado seguramente se necesitan, pero lo ideal es que ya cuando paremos el equipo, pues tengamos ya claramente identificado cuál es el problema y cuál es la acción que nosotros tenemos que tomar para corregirlo, ¿no? Eso en cuanto a inspección básica. También podemos tener algunos otros puntos. ¿Qué pasó cuando nosotros, yo les explicaba el problema de desbalance en el segundo caso, en la segunda diapositiva? Estábamos viendo que había un problema de fisuración en uno de los soportes, en la base de uno de los soportes de rodamiento. Claramente es una inspección de estructura. Entonces, y eso los ingenieros que seguramente me escuchan y que conocen un poco el tema de vibraciones, un poco o mucho, lo primero que hace un inspector de vibraciones cuando va a hacer un balanceo es darle la vuelta a todo el equipo para mirar precisamente y ya vamos a verlo acá, si hay daño en los soportes, si hay soltura en los tornillos, si los amortiguadores ya están dañados, si hay algún problema de rotura de alguna soldadura, si por ejemplo la celosía está desconectada, si hay algún tubo de presión
que no está dando buena indicación, si, por ejemplo, ya tenemos algún tipo de fisura aquí en las bases de los soportes, si toda esta estructura está realmente bien asegurada, si los tornillos del motor están bien anclados, bien apretados. Todo eso es una inspección de estructura y que nos puede llegar a permitir identificar claramente si hay algún problema a través de nuestros sentidos. O sea, ni siquiera, fíjense ustedes que lo único que hemos colocado ahí como una posible herramienta de ayuda es la lámpara estroboscópica para poder determinar en marcha o en movimiento ya unos problemas mucho más detallados. ¿Qué más podemos ver? Cuando yo les hablaba de esto, podemos ver fisuras, soltura mecánica, falta de tornillería, la anulación de los amortiguadores. ¿Qué sucede con la anulación de los amortiguadores? Básicamente, lo que podemos tener ahí es definitivamente rigidez del sistema. Y ya veíamos que cuando estábamos hablando de resonancia, estábamos hablando de que la resonancia solo nos cambia cuando hay modificación en las dos variables que son rigidez, que nos resume rigidez del sistema, ¿cierto? Es el cambio en el peso o el cambio en la flexibilidad del sistema. Y aquí, el hecho de que haya la anulación de los amortiguadores, pues nos da una rigidez aún mayor. De modo tal que necesitamos estar pendientes de que los amortiguadores, estos amortiguadores, estén libres de material, que no estén compactados, que no haya ningún tipo de problemas ahí. La celosía, ¿cierto? La celosía es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque, como les decía, la variación en el caudal de aire, en el volumen de aire que pasa a través de los ductos, o bien de succión o bien de descarga del ventilador, nos generan un cambio en las fuerzas vibracionales. Juan, qué pena que interrumpo. Juan, ¿tú estás presentando algo en PowerPoint? Sí. Estamos viendo desde el video, se quedó la imagen en el video, ¿viste? Ay, disculpen. Discúlpenme otra vez. Qué pena con ustedes. Eso, ahora sí. Ok, perdón. Entonces, como les comentaba, entonces estábamos viendo el tema de la inspección para evitar o para encontrar fisuras, para encontrar soltura mecánica, fallas de tornillería, anulación de amortiguadores. Entonces nosotros vemos los amortiguadores aquí abajo, vemos la estructura, miramos que la celosía esté bien colocada a la carcasa. Y aquí está una celosía de otro tipo, ¿no? Que les decía, tenemos que tener muy presente cómo está la condición de esa celosía. Muchas veces yo me he encontrado con que los rodamientos, por ejemplo, si es una celosía así grande, los rodamientos están totalmente sin elementos rodantes, no funcionan, no tienen, inclusive hay ejes que están sueltos. Entonces, cuando tenemos ese problema, pues claramente vamos a tener problemas de flujo, vamos a tener problemas inclusive de flujo de proceso. El proceso no nos debería estar funcionando bien, pero también asimismo el ventilador nos va a estar generando problemas, ¿no? Y aquí viene lo que hablaba Gerardo antes, y era temperatura en los rodamientos, ¿no? Alta temperatura en los rodamientos. Aquí en este caso, fíjense ustedes que no solo va la manguerita puesta aquí encima, sino que ya inclusive se puso un ventilador adicional para poder refrigerar el soporte. Y cuando estamos refrigerando el soporte, pues viene añadido toda una problemática de cambio en la estructura interna de los materiales de los ejes, inclusive de los materiales de los rodamientos, inclusive pérdida de lubricante. O sea, hay un montón de problemas asociados y como yo les decía, ese es un síntoma fundamental de que tenemos algún tipo de problema al interior o en el diseño como tal del ventilador. Entonces, eso nos muestra una mala selección o del rodamiento, o deficiente montaje, o deficiente lubricación, o severas cargas de choque, o flujos de gases calientes, etc. Y bueno, pues es importante que podamos nosotros detectar a través de herramientas también sencillas, como veíamos en el video de apertura del entrenamiento, el Quick Collect, ¿no? El Quick Collect es una herramienta muy sencilla que me permite
la medición de temperatura, pero a su vez me permite colectar datos o información de espectros. O sea, yo podría de entrada podría diagnosticar algún tipo de problema muy rápidamente a través de una herramienta muy sencilla y que también pudiera llegar a formar parte del kit de herramientas del mecánico, del inspector que está en el campo, ¿no? Así como la lámpara estroboscópica. De hecho, nuestros programas de mantenimiento basado en confiabilidad, basado en el operador, confiabilidad basada en el operador, está atada al uso de tecnologías muy sencillas, pero que nos dan, como ustedes se han podido dar cuenta, la posibilidad de detallar o determinar problemas fundamentales en la vida útil de los equipos y evitar fallas catastróficas. Tenemos también aquí un detector de paso de corriente por los rodamientos, porque pues también muchas veces hemos encontrado que los problemas de aterrizaje de los equipos no son lo suficientemente buenos. Muy bien, no sé si preguntas sobre inspecciones básicas haya. Si no, vamos de una vez entonces a la tecnología. Entonces, tecnología, ya vemos unos equipos, está el equipo de vibraciones, que es un colector que me permite cargar y descargar rutas, y esas rutas me permiten ver espectros, y los espectros me permiten ver ya cómo ha sido el comportamiento o qué problema está sucediendo dentro de mis rodamientos. Mis rodamientos o las vibraciones mecánicas se toman sobre los rodamientos, y los rodamientos lo que hacen es capturar la información que hay o que está sucediéndose en el ventilador para transmitírmela y decírmela a través de un espectro. Eso es lo que hace la técnica de vibraciones mecánicas, que complementada, por ejemplo, con la cámara termográfica o complementada también con análisis eléctricos, me pueden dar una indicación mucho más completa de cómo se está comportando mi ventilador en términos predictivos, ¿cierto? Aquí estamos viendo también un sistema de monitoreo en línea. Entonces, si el equipo es demasiado crítico, yo también puedo tener estas mismas señales, pero continuamente, ¿no? Continuamente, y las vamos a tener diagnosticadas a través de un centro de diagnóstico que nosotros tenemos alocado aquí en Bogotá, para tener posteriormente unas gráficas de condición de planta. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 10 ventiladores, yo podría tener aquí una gráfica donde me diga, bueno, esos 10 ventiladores, uno está en condición crítica, uno está en condición de observación y el resto, los otros 8, están en condición normal, o muchas otras cosas podemos despejar de ahí. Eso va a ser parte de otra charla. Y cuando hablamos de detección, pues claramente tenemos que hablar de cómo se ve. Entonces, cuando ya tenemos tecnología tecnología avanzada, o así tengamos simplemente el Quick Collect, los espectros se me van a manifestar de una forma, ¿no? Entonces, uno de los problemas que veíamos anteriormente era el desbalance, ¿no? El desbalance básicamente es una carga adicional o extra que está girando alrededor de mi eje, o que está girando más bien en uno de los puntos, colocada en uno de los puntos de mi eje. Eso puede ser en el eje mismo o en el rotor del ventilador. Y puede darse de dos formas. Puede darse en un solo lado, y si el ventilador es muy ancho, por encima de más o menos 1.5 veces más o menos cuando tenemos dos platos, normalmente empezamos a tener como el ejemplo de la voluta que teníamos al comienzo, empezamos a tener posibilidades de que haya desbalanceo en cupla, se llama desbalanceo dinámico, ¿cierto? Entonces, la manifestación en el espectro es un incremento muy superior en la velocidad de giro, o a la 1 por, nosotros le llamamos a la 1 por. ¿Qué es la velocidad de giro? Simplemente es la velocidad a la cual está rotando mi eje. Entonces, lo que hacemos es ponerle, como bien les mencionaba, una carga adicional. Por ejemplo, una pega de material significa una carga adicional a la masa normal de mi eje. Entonces, eso va a hacer que la amplitud de mi esfuerzo en ese punto sea mayor. Entonces, una vez a la velocidad de giro se me va a manifestar, y por eso en nuestro espectro lo vamos a ver a la 1 por. Voy a pasar muy rápido porque tenemos poco tiempo, pero es simplemente, como les decía yo, nociones básicas de cómo podemos identificar.
Cuando hablamos de desalineamiento, podemos tener desalineamiento, como lo mencionaba Jordan, de dos tipos, uno que sea angular o uno que sea paralelo o uno combinado probablemente. Pero la característica básica es que si yo pongo un elemento fijo, aquí donde estoy indicando con mi flecha, por ejemplo, él va a pasar 2 veces, o esta falla va a ocurrirme, esta asimetría o este problema se me va a presentar 2 veces en una misma rotación, de manera tal que voy a tener un incremento muy importante en la frecuencia a 2 veces la velocidad de giro cuando tengo mediciones de tipo radial. Lo veo normalmente lo veo cuando tomo medición de vibraciones radiales. Este angular me genera una carga de tipo axial normalmente, entonces tengo que verlo cuando tomo vibraciones axiales al eje, ¿cierto? Voy a pasar rápidamente el desalineamiento. Vamos a entrar al tema de resonancia. Gerardo nos hablaba de un tema muy interesante y es que nosotros podemos hacer algunas pruebas para determinar si hay resonancia o no. Hay unas pruebas muy sencillas, hay otras pruebas ya un poco más complejas que requieren algún tipo de codificación y algunos módulos adicionales en los equipos. Pero básicamente, por ejemplo, si yo tuviera un variador de velocidad, es como si yo tuviera un avión, ¿no? Si yo estuviera sentado en una silla de un avión cuando nosotros estamos despegando, hay un momento en el cual todo empieza a vibrar y después de ciertos segundos ya todo suaviza. Eso mismo pasa cuando nosotros tenemos paso a través de las velocidades críticas de los ventiladores, ¿no? Entonces yo puedo hacer un análisis de espectro básico a diferentes velocidades, que es como nosotros lo estamos viendo aquí en este primer gráfico. Lo que yo hago es poner a andar mi ventilador a cierta velocidad y pongo mi sensor de vibración en uno de los puntos, en uno de los rodamientos del ventilador y hago la toma de medición de ese punto. Luego cambio la velocidad, voy incrementando el porcentaje si es con variador, por ejemplo. Lo pongo a los 10, lo pongo al 20%, lo pongo al 30%, al 40%, al 50%, al 60%, y voy tomando los espectros y luego los comparo porque son en el mismo punto. Y donde empecemos a ver incremento fuera de lo normal, podemos empezar a sospechar que tenemos una velocidad crítica. Y la idea entonces es automáticamente avisar que no podemos trabajar u operar el ventilador en cercanías a esa velocidad crítica o ese porcentaje de velocidad, ¿cierto? Para evitar que tengamos problemas. Hay otras pruebas, como la prueba de arranque parada, que bien como lo mencionaba Gerardo es, ¿sabe qué? Pongo mi equipo, tengo un módulo que me permite decodificar ese espectro particular y le doy un arranque y le doy una parada. Y el equipo me va a empezar a capturar esas frecuencias donde tengo estas mismas incrementos de amplitudes, pero en un solo espectro y me lo va a mostrar de esta forma. O también tengo un test de impacto que se hace con un martillo especial y que me permite de igual manera estos espectros de FFT llevarlos a la frecuencia. Y me permite identificar también más o menos un espectro de este tipo. Pero digamos que son diferentes tecnologías para identificar o diferentes pruebas para identificar que tengo problemas de resonancia. Finalmente, entonces, vamos a ver cómo se puede evidenciar un problema de rodamiento. Entonces, hay algunas técnicas adicionales que se pueden encontrar en los software de análisis. Por ejemplo, en el software de análisis de SKF tenemos el envelopment y nos permite ver o identificar con mayor precisión, ¿cierto? Con mayor precisión, el enveloping, perdón, con mayor precisión cada una de las frecuencias de falla de los rodamientos. Los rodamientos tienen varios elementos y cada uno de ellos tiene una frecuencia particular de vibración. Entonces, los elementos rodantes tienen un cálculo de una frecuencia, la pista externa, la pista interna, y la canastilla inclusive tiene una frecuencia característica de vibración. Cuando es excitada por algún tipo de defecto, entonces empieza a manifestarse armónicos de esa frecuencia de falla y ahí podemos nosotros identificar
claramente cuál es el componente del rodamiento que nos está fallando y que tenemos que cambiar. En este caso, entonces, ahí lo podemos ver. Aquí lo que les estoy mostrando es una tendencia de cómo realmente esto es el transcurso de 2 semanas. Esta zona que les estoy mostrando acá es 2 semanas.